Hermoso momento de martes a la noche. Y siempre los martes a la noche, por supuesto, lo tenemos allá. Vine y vamos a hablar, bueno, el martes pasado estuvimos ahí charlando un poco sobre Stella Young y acerca del porno inspiracional y todo lo que sucede alrededor de las personas con discapacidad, a veces cuando se toma su imagen para inspirar la vida de los demás, sobre todo de las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, ¿no? Y habíamos recomendado para el día de hoy un documental que se llama Si sabes decir hello, que es un corto documental protagonizado por Juan Miguel Meseguer, que bueno, está disponible en YouTube, tiene 2 partes, lo encuentran de esa manera, Si sabes decir hello. Y bueno, y ahora vamos a hablar un poquitito de eso, y aparte les había recomendado un videoclip para que vean que también los protagonistas son personas con diversidad funcional, con diversidad intelectual, en su gran mayoría son personas con síndrome de Down. Y bueno, la pregunta obligada de todos los martes, ¿hicieron la tarea? Sí, acá hay un juego que es, por supuesto que evidentemente cuando venías con lo de Stella y llegabas ahora con esto, hay un hilo conductor que es súper evidente, que tiene que ver cómo nosotros vemos a las personas con discapacidad y lo que nosotros ofrecemos a ese mundo con personas de personas con diferentes capacidades. Claro, y acá al ver, digamos, esta forma de imitar al mundo, ¿no? De lo que sucede, es lo que pude ver a través del último trabajo, y por eso dije que sí, por supuesto, lo estuvimos viendo. Sí, estás hablando del videoclip, en este caso. Exactamente. Que se imita desde esta forma a hacer exactamente lo que el mundo nos vende como moda, digamos, ¿no? A partir de, qué sé yo, si se quiere, decía moda, bueno, hablaba de ropa, hablaba de lo que se consume, el alcohol, bueno, de cómo se venden ese tipo de cosas a través de, arquetipos de personas evidentemente bellísimas, y veía que ellos simulaban hacer exactamente aquello, y tenía otro efecto en las personas como nosotros, que vemos precisamente el video, y sin embargo en esta cuestión de este, si se quiere, yo lo llamo mal, pero hablaba sobre la imitación. Decilo que lo estoy anotando para responder, porque justamente quiero... Claro, pero me interesa que surja esto. En esta imitación de llevar las cosas al extremo, notaba, digamos, lo superfluo que somos nosotros, porque en realidad digamos, hay una manera irónica, me parece a mí, esto es lo que yo noté mientras veía el video, hay una manera irónica de decir, esto es lo que voy a comprar, ¿viste? Digamos, bueno, mira, ahora yo te lo muestro desde mi lado y empiezo a hacer poses, por ejemplo, ¿no? Sexys, y te lo puedo también estar vendiendo desde otro ángulo, y es muy probable que vos lo veas desde otra manera. Entonces, a mí me hizo como mucho ruido esto, y pensaba en aquello que decía Stella, que sí hice muy bien los deberes y que, bueno, lamentablemente por motivos... Está bien. Por todo mayor. Pero bueno, pensaba en esto, ¿no? Y recordaba a Stella y decía, nosotros no somos esta cuestión de... Excepcionales. Excepcionales. Me quedó una palabra súper grabada que era, el mundo nos hace excepcionales. Exacto. Y eso está buenísimo. Bien, vamos a arrancar por ese video entonces. Videoclip. La intención de esta columna, a partir de hacerles partícipes a ustedes, a mis compañeros acá a la mesa, es justamente eso, ¿no? Ver las primeras impresiones de personas que quizás, no sé si es la primera vez que se acercan a esta temática, de tan cerca, de ver material audiovisual que tenga que ver con personas con discapacidad, de poder escuchar una charla y demás. Es poder deconstruir ciertas cuestiones y ciertas apreciaciones que hacemos. Y por ejemplo, en esta cuestión de imitar, simular, lo que en este videoclip se ve es un grupo de personas que están bailando en un boliche. El video se llama Oh, I'm Not on the Guest List, que es No estoy en la lista.
y ironiza un poco, sí ironiza con esto de yo no estoy invitade a ese tipo de fiestas que se realizan en boliches, en encuentros, en, no sé, una fiesta electrónica, lo que sea, para actuar de manera absurda, como vemos que actuamos, ¿no? En esos lugares, o a hacer una pose sexy, o a... Porque van mezclando imágenes de estas personas que hacen este videoclip con imágenes de personas súper bellas al modo de la hegemonía, ¿no? De lo que la hegemonía establece que es una belleza pura y perfecta, ¿no? Hablo de la hegemonía hetero-cis patriarcal. Y ellos no están imitando, no están simulando, están haciendo. Estas personas que hacen este videoclip son todas personas con diferentes tipos de discapacidad. Ya les mencionaba al principio, discapacidad funcional, discapacidad intelectual, y que tienen esta posibilidad a partir de la creación de este videoclip de explorar al máximo sus potencialidades, ya sea del baile, en cuanto al modelaje, ¿no? Y algo muy interesante que sucede en el video es que van poniendo, ¿no?, carteles, y algunos de esos carteles dicen quiero tener pareja, yo quiero tener 2 hijos, quiero hacer el amor en la cama, sueña conmigo, dice uno. No me quiero quedar solo. No me quiero quedar solo. Aprender a conducir. Aprender a conducir. Todas cosas que para nosotros no son inalcanzables, ¿no? Pero bueno, para ellos en muchos casos, no me gusta hablar de ellos, sino para estas personas en particular que están ahí haciendo el videoclip, con toda su historia que traen por detrás, no tienen la misma posibilidad. Porque su vivencia de su propia autonomía es casi nula en muchas ocasiones, ¿no? Hay una sobreprotección por parte de las familias muchas veces que les impide explorarse de esta manera que en el caso de este videoclip es francamente sexual, ¿no? Desde un montón de puntos de vista, y hay situaciones en las que es bien explícito en, por ejemplo, una pareja de personas con discapacidad intelectual, ambos varones que mantienen una relación homosexual y se besan en cámara. Hay otra pareja que es heterosexual y también se besa en cámara. Como que hay un montón de situaciones que no llaman la atención ni nos resultan, bueno, recién hacia este lado de la historia ya quizás no causa tanta impresión ver 2 varones besándose, pero no sorprende una pareja heterosexual o de una persona hegemónicamente bella que haga una pose enfrente de la cámara, pero sin embargo con las personas con discapacidad nos sigue llamando la atención, ¿no? Nos sigue, ahí nos hace parar la oreja. Y ese era uno de los videoclips que me interesaba justamente esto, ¿no? De que, bueno, ellos están haciendo ahí, están viviendo, están reclamando su lugar en esos espacios también, ¿no? En esos espacios de disfrute y donde en la danza, digamos, del amor, ¿dónde se conquista tradicionalmente, ¿no? Desde la heteronorma del romanticismo. Ey, te vas a un boliche, qué sé yo, te saco a bailar, ¿no? Es el espacio de conquista. Entonces, bueno, reclaman su lugar ahí. Yo quiero estar invitada en ese espacio, ¿no? Y la otra recomendada era el documental Si Sabes Decir Hello, donde el protagonista es Juan Miguel Meseguer, que actualmente tiene 31 años, en ese momento tenía entre 18 y 19, donde tiene una entrevista y cuenta un poco quién es él, cómo él se percibe. Y bueno, ahí, Gabo, te pregunto, ¿qué impresiones te generó ese documental? Me llamó la atención que una de las primeras preguntas que hay en este documental es algo así como, le preguntan si él quiere cambiar algo de él, de su personalidad, él dice que no. Uh-huh. Y le preguntan por qué, y dice, porque mi mamá me dijo que no cambie. Es como que uff, sí, como fuerte. Pero es una conversación, una entrevista como podemos pensar cualquier otra entrevista, y capaz que eso también es algo a romper, ¿no? Algo a atravesar, porque como así sucede con el videoclip del que se hablaba recién, también cuesta aceptar o asimilar, por decirlo de alguna forma, la aparición
o el desenvolvimiento que tienen estas personas diversas ante una cámara, en la televisión, en una radio. No quiero decir que es algo tabú porque sucede y capaz que se habla, pero sí capaz que cuesta asimilarlo o aceptarlo y nos termina pasando lo que hablábamos la semana pasada, como si él puede, vos también podés, y ese no termina siendo el punto. Bueno. Sí, es como una sucesión de pensamientos que se da naturalmente. Y eso no viene porque, no sé, somos malas personas y lo vemos así porque somos una mierda de personas y las vemos de manera inspiracional, ¿no? Sino que tiene una historia. Por eso, para poder pensar esto, quería brevemente hacer referencia a qué es el síndrome de Down. En este caso vamos a hablar qué es el síndrome de Down, que es una anomalía en la división celular en el cromosoma número 21 que genera una copia adicional parcial o total en este cromosoma. Los cromosomas son pares, ¿no? En el par número 21 hay una copia más, o sea que el par número 21 no es un par, sino que es una trisomía. Para entender esto, las células de los seres humanos poseemos en nuestras células, cada una en su núcleo, 23 pares de cromosomas. Cada donante, en el momento de la concepción, aporta a su descendencia la mitad de esta información genética, ¿no? En forma de un cromosoma de cada par. Por tanto, nosotros en total tenemos 46 cromosomas. En el caso de las personas con síndrome de Down tienen 47 cromosomas. En el cromosoma 21 es donde se presenta la anomalía y en este cromosoma contiene aproximadamente el 1% de toda la información genética que una persona tiene, aproximadamente en 400 genes, ¿sí? Entonces, debido a esta anomalía, la persona va a presentar una apariencia física con rasgos particulares y con características también particulares a nivel intelectual y no requieren los mismos tiempos que la media para su desarrollo. Lo puse en esos términos. En todos lados decía, tienen un retraso intelectual, un retraso cognitivo, ¿no? Pero está bueno que lo pensemos, que no requieren los mismos tiempos que la media para su desarrollo, tanto intelectual como físico, y lo que se conoce como retraso, ¿no? Y entre otras particularidades, este cromosoma sintetiza además, o sea, sintetiza en exceso proteínas, lo que hace que las personas con con esta condición, con el síndrome de Down, con la trisomía 21, tengan dificultades en su sistema digestivo, en su sistema endocrino, sean propensos a tener enfermedades cardíacas, ¿no? Entonces, esas serían las cuestiones más biológicas, ¿no? Y fisiológicas respecto a lo que sucede con las personas con síndrome de Down. Algo que tiene que ver con lo epidemiológico, 1 de cada 700 niñas nacidas puede tener síndrome de Down. Pensemos en la cantidad de personas que somos en el mundo. ¿Por qué no podemos pensar al síndrome de Down como una variación de nuestra especie, por ejemplo? La tiro, ¿no? No es una enfermedad, es una condición, es una anomalía que sucede en un cromosoma, ¿no? Y que son muchas, ¿no? ¿Qué sucedió? A mediados del siglo XIX, una de las teorías que aparece con más fuerza es la de Morel, la de Benedict Morel, que es un psiquiatría de la psiquiatría clásica. Justo ayer a la mañana estuvieron hablando sobre la idiosía, acá a la mañana les chiques de los mundos posibles y salió este tema, ¿no? Bueno, que aparece con la teoría de la degeneración moral. Entonces, en esta teoría explicaba que había una degeneración que se iba sucediendo de generación en generación en las familias, hasta que llegaba un momento en el máximo que era el de la idiosía, el del mongolismo, cuando apareció un niño en la familia con síndrome Down en este caso. En ese momento no, se la conocía como idiosía. Entonces, en el imaginario social, a partir de esta descripción, se construye la concepción de estas personas con discapacidad intelectual y más específicamente con síndrome de Down, de que eran personas criminales, degenerados, parásitos, ¿no?, de la sociedad, que había que eliminarlos, había que hacer un control de natalidad y se legitimaron las prácticas eugenésicas como la esterilización y el control permanente. Recién en 1866 John Langdon Down es quien describe esta alteración genética sin saber todavía la causa. Recién a mediados del siglo XX, y estoy hablando de 1958, Jerome Lejeune
es un investigador, descubrió esta alteración en el cromosoma 21. Claro, bastante reciente. Tardó igual. un montón, sí, es muy reciente. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? De que se instaló a partir de esta teoría de la degeneración moral del mediados del siglo XIX, toda esta concepción acerca de las personas como perversas, degeneradas y demás, se las excluía, se las encerraba, y quienes todavía las tenían, las resguardaban, ¿no? Pienso, hace poco estuve con alguien hablando del jorobado de Notre Dame, de esto, de criar a las personas, bueno, con el mayor amor posible, pero recluidos, ¿no? En una torre. Entonces, sin contacto social, casi. Sin contacto social, sin vínculo. Entonces es muy difícil para estas personas que si se continúa con estas prácticas, ¿no? Que son segregativas y que represivas, de que, por ejemplo, puedan concebir qué es lo público y qué es lo privado, por ejemplo, de que tengan la posibilidad de conocerse a sí mismos, de conocer sus propios cuerpos, de tener contacto con otros, de vivir lo cotidiano como cualquiera de nosotros. Y si vemos en todo lo que yo escribí al principio, o sea, son personas que tienen debido a esta anomalía que tienen en el cromosoma número 21, tienen otros tiempos, pero no son diferentes, ¿no? Bueno, es que por eso decía mi impresión del documental Si Sabrás Decir Hello, que es una pavada lo que estoy diciendo, pero que la conversación que tienen entre el entrevistador y el entrevistado es una conversación que podríamos considerar normal, no hay nada extraordinario detrás de la entrevista, o sea, sí. Con un par de preguntas, con repreguntas incluso, y con emociones también en el medio. Por eso decía como hacía esa salvedad, que capaz que era una pavada, pero en realidad es algo que capaz que no estamos muy convencidos de que puede suceder todo el tiempo y que sucede justamente, ¿no? Sí, porque él en un momento con la emoción le pregunta si sentía pena de sus padres, le pregunta el entrevistador, ¿no? Y él dice que sí. Bueno, ahí lo que vemos claramente, y creo que es lo que sirve de esta entrevista también, que también tengo mi crítica, y con eso vamos a ir cerrando para la próxima también, porque vamos a continuar con este tema, que la conciencia que tiene su propia diferencia con el resto, ¿no? Estadísticamente se cree que entre los 13 y 14 años es cuando las personas, tanto con diversidad funcional como intelectual, adquieren esa conciencia de su propia discapacidad, de su diferencia, de que necesitan otro tipo de apoyos y demás. Y entonces ahí con eso viene la pregunta acerca de su sexualidad, si van a poder ser padres o madres, si van a poder vivir en pareja, si van a poder trabajar, si van a poder dejar de ser una carga para sus padres. Y ahí lo que se le juega a Juan Miguel es esto, es que mi papá no conoce a nadie más que trabaje como su papá ni como su mamá, y él se emociona y llora porque se siente una carga para sus papás, ¿no? Y lo que sucede ahí también es que el entrevistador le dice, no llores. Y ahí lo está como, no, déjalo ahí viene la crítica, ¿no? En un momento le acomoda los lentes. Claro. No seas invasivo. Si le molestan los lentes, se lo va a acomodar solo, ¿no? Claro. Hay ciertas cositas que a eso es lo que quiero que podamos ir al detalle, de que podamos criticar ese tipo de cosas, porque ahí es donde, cuando hablamos, a veces hablamos de micromachismos, ¿no? Bueno, podemos hablar, no sé, que podemos inventar un nombre, de microdiscriminación, no sé, o microprotección, o no sé cómo se le puede llamar, a esas cosas que hacen a la infantilización, a la sobreprotección, ¿no? Que son por ahí detalles boludos, en este caso que yo dije de... Sí, pero que construye. Hace un ratito decía si nosotros habíamos tenido contacto y recuerdo una película que se llama El Octavo Día. Y es la historia de dos hombres, uno que tiene una vida normal, evidentemente divorciado, 2 hijos, y Pascal, que en realidad Pascal es el actor con síndrome de Down que hace un personaje que se llama George, que se escapa de una clínica psiquiátrica. Sí. Él sale de esta clínica, se encuentran los dos, el divorciado de clase media francesa,
tiene una vida normal y todo el tiempo juega la idea de ir mostrándole de que él está harto de su vida, este personaje. Sí. Pero sin embargo George Pascal, este actor con síndrome de Down, le va mostrando que en verdad él tiene suerte de tener una vida como la que tiene, porque él no tiene la posibilidad de tener esa vida que él tiene y él desearía tener esa vida. En todo el viaje que inicia George y este personaje, que uno primero empieza a odiar y después empatiza y después lo adora, que es el personaje que va en el viaje con George. George va con una pintura que le representa una casa que en el punto final de la película nos encuentra que en realidad es una pintura donde estaba su madre y es el punto donde él quiere ir. Pero en realidad este es mi primer encuentro con el síndrome. Claro. Y es una película de los años 90, se llama El octavo día, que me gustaría que la gente la vamos a anotar. Esté viéndola, porque en verdad, digamos, ahí como que pega un pequeño repaso a todo lo que vos venís contando en secuencias que tiene la película, pero que nos va enseñando de algún modo que ese ser en realidad es nosotros mismos, digamos. Buenísimo. Bueno, y otra de las cosas, también ahí mientras hablabas me estaba acordando de otra de las cuestiones, como para ahí parar la oreja en esta entrevista, es que en un momento Juan Miguel cuenta algo súper íntimo, ¿no? Cómo obtiene el placer antes de dormir. Bueno, ¿por qué llegar a ese punto, no? Pero eso, tener en cuenta ese tipo de cositas, de que no es necesario que lo sepamos, sino que es necesario saber de que seguramente existe, respetar ese momento y en el caso de que suceda no interrumpirlo, no sé, lo que sea, pero como que hay ciertas cosas que me parecen innecesarias. En este caso, en esta entrevista, fue justamente eso, yo lo creí muy innecesario. Y bueno, lo que vamos a hablar un poco la semana que viene va a ser... Vamos a continuar conversando sobre esto, de seguir pensando todas estas producciones que les vengo trayendo con esta mirada crítica de que podamos ver ahí dónde está mal, qué es lo que está mal, qué es lo que nos hace ruido sobre el trato con las personas con discapacidad. Y sobre todo vamos a pensar a las familias, ¿no? Cómo es el entorno familiar, les hermanes, qué sucede ahí al interior de las familias y cómo se dan estas sobreprotecciones que a veces son muy veladas. Por ejemplo, en el caso de Juan Miguel, tiene un video currículum en YouTube también, donde él dice sus habilidades y que está buscando trabajo, y hacia el final del video los teléfonos de contacto son los de su papá y los de su mamá. Él no tiene teléfono. Bueno, ¿qué nos dice eso? ¿No? La sobreprotección. Sí. Claro. Bueno, entonces, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Vamos a ver dos cosas. Vamos a ver un videito de YouTube que dura solo 10 minutos que se llama, me perdí, 5 preguntas que se hacen las personas sobre la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual. Okay. 1. ¡Qué largo! ¿Qué sabe usted? Otra vez, perdón. Sí, 5 preguntas que se hacen las personas sobre la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual. Está tipeando. 1, igual esto es para que sepan cuáles son las preguntas. ¿Qué sabe usted de la sexualidad en las personas con discapacidad intelectual? ¿Usted cree que estas personas son atendidas en los servicios de salud en igualdad de condición? ¿Qué deberían saber las familias para acompañar el desarrollo de la sexualidad? ¿Tienen derecho a una sexualidad activa, a formar una familia, a ser padres o madres? ¿Estás de acuerdo con la esterilización como medida para el embarazo? Todas estas preguntas las responde gente random. Okay. Algunos profesionales, otros no. Entonces lo que invito es esto, mirada crítica, pensar qué responderían ustedes, por ejemplo, desafío a la oyentada también, y pensar qué es lo que está mal de todo esto que dice esta gente, porque por supuesto, muchas de las cosas que dicen es un horror. Y lo otro que vamos a ver es un informe de un programa que se llama Séptimo Día de Caracol TV, un canal de Colombia, que hacen un informe acerca de si las personas con discapacidad intelectual o con síndrome de Down deben tener hijos. Es un informe documental que dura unos 40 minutos, que también nos va a abrir la cabeza ahí para pensar un poco sobre todo esto. Y, para terminar, una joyita que encontré, una banda finlandesa que se llama Pertti. Mirá la cara de Rubén cuando dijiste finlandesa.
Le hizo puff la cabeza. Pertti Kurikan Nimipaivat. Es algo así como onomástica de Pertti Kurikan. Pertti Kurikan es el guitarrista de la banda. Que bueno, esta banda fue conformada en el 2009 producto de un taller benéfico para adultos con discapacidad. El cantante, el bajista y el baterista de esta banda tienen síndrome de Down. Y se disolvió en 2016 porque el guitarrista Pertti Kurikan ahí ya lo tengo, ya sé quiénes decidió retirarse a los 60 años. Una banda de punk, en realidad. Punk, una banda de punk. Y vamos son 4 integrantes. Son 4, uno de ellos es Pertti, que no tiene ninguna discapacidad. Era un dueto, digamos, él con su guitarra y el bajista, que es unos flaquitos que estaba siempre a su lado, que son los que en realidad armaron la banda. Claro. Y después, bueno, obviamente se armó de 4, que tienen 2 discos. Y fueron una banda que en realidad giraron, lo juro, giraron en los 90. Sí. Y alguna vez Nirvana se enteró de su... Claro, pero no con la conformación esta que... No, por supuesto, seguramente. Y recordé inmediatamente con una banda argentina, donde también había un chico con síndrome de Down, en el cual estaba con un médico muy reconocido en la televisión argentina, el doctor Sokolinsky. Mira. Quien era el pediatra de la televisión argentina. Bueno, tenían una banda, él era baterista y tenía una banda, el primer chico con síndrome de Down, lo presentaban de ese modo que me parece horroroso hoy. Sí. Pero de cualquier forma, es parte de la historia nuestra, es parte de esta historia que vos también venís contando, y me parece que también viene a contar un poco lo que sucede. Pero inmediatamente tengo esa banda, la tengo, ven ahí. Bueno, traje esta canción que se llama Siempre tengo que, lo voy a decir en castellano porque imposible en finés. Dice, y las compone el cantante, que es una persona con síndrome de Down. Dice, siempre tengo que limpiar, siempre tengo que lavar los platos, siempre tengo que ver a un doctor, siempre tengo que ir a trabajar, no se me permite subir al avión, no veo televisión, ni siquiera puedo ver mis amigos, siempre tengo que estar en casa, siempre tengo que hacer cosas, siempre tengo que comer bien, siempre tengo que beber bien, no puedo comer dulces.